amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta oportunidad contamos con la presencia de un invitado internacional. Se trata del profesor Rafael Blanco, que viene desde la Universidad Alberto Hurtado de Chile, quien es un especialista en reformas judiciales y en especial lo que es la reforma procesal penal en América Latina. Con él trataremos temas de sumo interés para ustedes. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tenemos un programa especial. Contamos con la presencia de un invitado internacional, pero además un gran amigo de este equipo, Principalmente, y también de República Dominicana, que tiene muchos años contribuyendo en todo lo que ha sido el proceso de reforma institucional de nuestro país, básicamente en un aspecto fundamental que tiene que ver con la reforma penal y más estrictamente la reforma procesal penal. Pues para nosotros es un verdadero honor contar hoy aquí Principalmente con la presencia del profesor Rafael Blanco, que por cierto hacía un tiempo que no tenía la oportunidad de saludarlo. Sé que viene con frecuencia a República Dominicana y la verdad hace tiempo que le decía a Ramón, a Manuel y a los demás componentes de este programa que queríamos aprovechar la oportunidad para tener el privilegio de contar con la presencia del profesor Rafael Blanco aquí Principalmente. Profesor, un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Mire, hace muchos años que usted frecuenta República Dominicana, sobre todo en labores propiamente académicas y más que todo en labores de asesoría institucional que han sido de mucho valor para este proceso que se inicia en República Dominicana en la década del 90 y que ha venido en un proceso de profundización en lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y las reformas que se han venido produciendo en el Estado dominicano y básicamente en el Poder Judicial. Fuera de cámara hablábamos que la primera ola de reforma en el Poder Judicial en República Dominicana se inicia a mediados del año 1997. Correcto. Es decir, en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, que es cuando se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura y se escoge una nueva Suprema Corte de Justicia a la luz de lo que planteaba la reforma constitucional del año 1994. Era la primera vez que se convocaba ese. Exacto, fue la primera vez que se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura. Decía que en esa ocasión el presidente de la República, que presidía el Consejo Nacional de la Magistratura, estaba totalmente en minoría. Era él solo, el único miembro que contaba el Partido de la Liberación Dominicana, y los demás componentes del Consejo Nacional de la Magistratura eran todos miembros de la oposición política. Sin embargo, se arribaron a acuerdos y se hizo una buena selección de Suprema Corte de Justicia, y a partir de ahí se van produciendo los cambios estructurales del Poder Judicial de República Dominicana, cambios significativos, sobre todo los abogados que comenzamos a ejercer, en el caso específico nuestro, que comenzamos a ejercer en el año 1985 y que pasamos por las peripecias de ejercer en ese antiguo Poder Judicial Dominicano, lo que pudimos observar fue un cambio del cielo a la tierra.
Ahora, no todo es color de rosa, es un proceso de construcción y que en la medida en que va pasando el tiempo se va afianzando y se va consolidando. Pero a partir del año 2002, o a partir de finales de los años 90, comienza a plantearse ya de por sí, en diferentes foros de discusión jurídica, una necesaria reforma al sistema de justicia penal de República Dominicana, que comienza con la, vamos a decir, la modificación o, si se quiere, reinversión del Código Procesal Penal Dominicano, que era un código que venía operando, el antiguo Código de Procedimiento Criminal, que venía operando desde la fundación de la República. Prácticamente entra en vigencia creo que en el año 1884, y que ya realmente no sintonizaba con lo que era todo el movimiento de transformación y reforma que se venía produciendo en toda América Latina. En el caso del profesor Rafael Blanco, fue uno de los asesores fundamentales, conjuntamente con Ramón, con Félix Olivares y otro conjunto de abogados criollos. Desde tu óptica, profesor Rafael Blanco, ¿cómo ha ido progresando la visión del consultor que conoce a República Dominicana desde esa época, que viene con frecuencia a República Dominicana y que conoce de manera in situ este proceso de transformación que se ha venido dando en el país? ¿Cómo ha ido evolucionando República Dominicana de allá a lo que tenemos hoy? Yo diría que efectivamente es útil tener a la vista que los inicios de los procesos de reforma a finales de los 90 encuentran a República Dominicana con una serie de problemas, con una serie de rezagos, ¿no? Y haciendo historia uno puede efectivamente constatar que los avances que se produjeron desde mediados de los 1995 hasta el 2000, toda la estructuración de ese paquete de reforma que estuvo de la mano de la creación de instituciones que facilitaron también la construcción de proyectos y de reformas, como fue el Comisionado de Reforma a la Justicia, que en ese entonces, recuerdo, estaba inicialmente Aura Celeste Fernández. Bueno, digamos, ese periodo es un periodo que yo me atrevería a decir muy fructífero, digamos, de una velocidad y de unas convicciones enormes. Y yo creo que de ello... Estuvo Franklin Almeida, ¿no? Estuvo después también Franklin Almeida, Alejandro Moscoso también estuvo en el comisionado, Lino Vázquez, digamos, a mí me tocó trabajar con todos ellos y creo que el impulso que dieron, la verdad, fue muy notable. ¿Qué se logró de eso, digamos? Bueno, más o menos evidente, yo diría transitar de un modelo procesal penal de carácter a lo menos mixto, ¿no? Que funcionaba bastante mal, con muchos problemas en términos de tiempo, en términos de transparencia, en términos de oportunidad, de robustez institucional, por un código genuinamente acusatorio, ¿no? Y la verdad es que si uno revisa los resultados de ese cambio normativo, yo diría que República Dominicana tuvo un avance muy notable. Se logró instalar efectivamente un sistema acusatorio, no solo desde el punto de vista de un buen código, sino que ese código se tradujo en prácticas judiciales distintas a las que se venían, digamos, construyendo hasta ese momento. Entonces, yo creo que ese es un primer logro, tener un código razonablemente bueno, que fue seguido de un conjunto de prácticas que modificaron un modelo inquisitivo o mixto, digamos, que no era sostenible en el tiempo, ¿no? Yo diría ahí un primer avance. Un segundo avance tiene que ver con la construcción de un sistema de defensoría penal pública. Yo recuerdo que cuando estaba yo acá en los finales de los 90, había un deficiente modelo de defensoría, ¿no? Muy poco sofisticado, y que fue seguido de un modelo de defensa penal pública muy notable, que hasta el día de hoy debe ser uno de los referentes latinoamericanos por sus éxitos, por su robustez institucional, nuevamente lo digo, ahora además por su independencia. Es de los pocos sistemas de defensa penal que gozan de independencia. En el sistema latinoamericano, la mayor parte de las defensorías o pertenecen al Poder Ejecutivo o pertenecen al Poder Judicial. Son pocas las que exhiben niveles de relativa autonomía. República Dominicana es una de ellas, probablemente uno pueda mirar el caso argentino, pero son pocas, ¿no? Y yo creo que ustedes gozan de un modelo de defensa que es muy notable. Esa es una segunda, creo yo, un segundo logro de este periodo.
Bueno, un tercer logro habría que decirlo también, si uno mira la realidad penitenciaria de los años 1995, 1997, la verdad es que también se experimentan mejoras ostensibles, ¿no?, en el sistema penitenciario. Por supuesto que hay muchas cosas todavía que modificar y mejorar, pero no cabe la menor duda que todas las cárceles modelo y todos los avances en la generación de un sistema penitenciario corresponden a los impulsos también de ese periodo en adelante. Yo diría, en cuarto lugar, se ha consolidado un ministerio público que ha pasado por sucesivas fases de preparación para un litigio de mejor calidad, con un modelo de capacitación que responde, por ejemplo, a la creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, digamos, de la que Ramón fue además director. Y ese periodo donde, bueno, hay además distintos procuradores que le dan mucha fuerza, el caso Radamés tuyo, digamos, no porque estoy en tu programa, y el de Ramón, yo creo que efectivamente hubo un impulso muy, muy significativo, lo mismo que con Francisco Domínguez Brito. Yo creo que hay actores claves que impulsan una reconstrucción de la Fiscalía, que la dota también de instituciones permanentes en los procesos de capacitación. Y eso yo creo que lo que genera, ¿no?, a la par de lo que yo veo en el Poder Judicial, todo el periodo del presidente Subero, digamos, a mí me parece que también es un periodo que uno identifica de bastante robustez del proceso de convocatoria a ser juez, de la escuela formando jueces, ¿no? Yo creo que es un periodo muy feliz. Todo este periodo, digamos, de construcción de un nuevo modelo de justicia penal. Y por lo tanto creo yo que hay legítimas razones para decir que en los finales de los 90 y el periodo inicial del 2000, digamos, República Dominicana tiene que ser considerada un referente porque logra procesos de consolidación muy significativos. De aquí en adelante uno puede decir que tenemos múltiples desafíos, ¿no? Y hay cosas que funcionaron muy bien, otras que requieren modificaciones y rearticulaciones, pero a la pregunta yo me atrevería a decir que efectivamente se aprovechó muy bien ese periodo para consolidar mejor las instituciones del sistema de justicia. Rafael, el caso chileno no es menos paradigmático. Yo creo que si algo compartimos algunos pocos países de América Latina es, en el caso de Chile, República Dominicana, es que, bueno, alguna gente puede decir que ha habido avances significativos en ese proceso de transformación, de reforma, de cambio de prácticas, que no es solo cambio en las leyes. Pero obviamente las reformas han tenido etapas y también con las etapas varía, digamos, el estándar de valoración de los operadores o de los críticos. Algunos nos conformábamos a finales de los 90 con que el preso fuera agente o con que la persona imputada tuviera derecho de defensa. Pero hoy en día los estándares o los requerimientos son mayores y eso es muy bueno. Pero eso no quiere decir que no haya habido avances. ¿Cuál es, si tú fueras a valorar, cuál es el reto hoy en día de estos sistemas de justicia que han logrado de algún modo, porque mal que bien, aunque persistan niveles de autoritarismo, mal que bien es indudable que ha habido una transformación del sistema de justicia? El rol, la separación de funciones entre el fiscal y el juez, el derecho de defensa oportuna, son una realidad innegable. Ya no es tan cierto de que las personas sean presos de confianza de la policía como ocurría a finales de los 90. Pero ¿cuáles son hoy los retos? Comprendiéndolo como algo progresivo, porque muchas veces las personas, cuando evaluamos estos sistemas, somos muy pesimistas, pero es porque tenemos ahora otras aspiraciones, queremos cosas mejores y nos olvidamos de lo que hemos logrado. ¿Cuáles son, si tú fueras a definir los retos que tiene en América Latina, en el contexto de las reformas procesales latinoamericanas, los sistemas de justicia? Yo diría que un primer reto es intentar algo que suena algo etéreo y teórico, pero que a mí me parece que tiene bastante de practicidad, y es tener un guión, ¿no?, de qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer para los próximos 20 años.
Si uno retrocede a mediados de los 90, en toda América Latina, en todos los países de América Latina en general, y la cooperación, los órganos de la cooperación multilateral, tenían una agenda, y esa agenda tenía que ver con la idea de introducir sistemas acusatorios, fortalecer sistemas de defensa penal, instalar modelos de ministerios públicos más profesionales, intervenir sobre modelos penitenciarios bastante deficientes, oralizar los procesos que eran escritos, eliminar el expediente. Había, digamos, como una música que tocaban todos de oído y que donde se llegaba experimentaban básicamente lo mismo, ¿no? Disminuir los tiempos de respuesta del sistema penal, mejorar las condiciones de transparencia. Cuando los países avanzan en eso, si uno mira América Latina, probablemente hay países que entraron en un proceso relativamente conjunto. Los primeros que iniciaron esos procesos probablemente están en Guatemala, El Salvador, me refiero a procesos de transformación hacia el sistema acusatorio. Y luego de ahí, claro, siguieron experiencias en Paraguay, había experiencias en Venezuela, en Perú. Y claro, en un periodo ya posterior ingresa, digamos, procesos de reforma en el caso colombiano, el caso chileno, el caso dominicano, ¿no? Y hoy día en América Latina el gran desafío de instalar un sistema acusatorio con una nueva articulación de actores es el fuerte desafío que tiene Argentina, Uruguay y México, ¿no? Y el gigante brasilero, digamos, que también ahí tiene que experimentar procesos de transformación para mejoras en los procesos penales que a mi juicio, digamos, requieren de modificaciones. Pero si uno tuviera que generar una agenda de futuro, yo creo que hoy día nos costaría más generar los consensos para decir, mire, cuál es la música, ¿no es cierto?, la letra, que todos vamos a tocar de oído independiente del lugar donde estemos. A ver, yo diría que lo primero que hay que mirar es que gran parte de las transformaciones en los países latinoamericanos chocan contra una institución que no fue invitada desde el inicio de los procesos de reforma, o lo fue de manera errática. Me refiero a la policía, ¿no? La persecución criminal está ligada indefectiblemente a la capacidad profesional que las policías logren exhibir, independiente de si el país tiene policías preventivas, policías investigativas, tienen una sola, tienen dos, digamos. La profesionalización de las policías es clave para el éxito de la persecución penal, ¿no? Y yo diría que ese ha sido un actor al que se le ha prestado poca atención, donde no había un control sobre los recursos que se le entregan. Se requiere una mirada distinta. Primero se requiere invitarlos a la mesa, ¿no? a pensar en cómo la policía es un actor relevante de cara al proceso penal. Así como modificamos los ministerios públicos, así como intervenimos los modelos de defensoría penal, así como intervenimos el modelo de formación y de capacitación de los jueces, no hemos intervenido los modelos de formación profesional de las policías. En general, los países le entregan eso a los propios cuerpos policiales. Y a mí me parece que hay que mirar entonces sistemas de reclutamiento, perfiles, incentivos, remuneraciones, estructuras curriculares de formación, modelos de trabajo, ¿no? Sistemas de gestión. Yo diría que lo más este es un tema. Si ustedes me dicen temas de futuro, temas interesantes, porque a la larga, para decirlo con franqueza, si uno mira los sistemas de justicia penal, ¿quién es el actor que primero llega al sitio del suceso? El que primero recoge o intenta resguardar la evidencia, el primero que interroga a la víctima, resguarda testigos, declara en las audiencias de juicio, le entregan roles investigativos. Esto, Ramón, a mí me parece central. Este es un tema de una agenda, digamos, que es inevitable hacia el futuro. Yo diría que una segunda cuestión probablemente tiene que ver con los países han mostrado mayores niveles de éxito en la persecución de delitos de baja complejidad que de alta complejidad. Y los delitos de alta complejidad, ¿no? Y estoy pensando en delitos de corrupción, delitos económicos, delitos medioambientales, delitos tecnológicos, ¿no? Delitos de trata de personas, de crimen organizado. Esos delitos requieren de un modo de concebir la investigación muy distinta a la investigación tradicional, que por un lado tiene una unidad policial, digamos, con un fiscal, insuficiente para hacerse cargo de la complejidad de esa nueva investigación. ¿Qué es lo que han hecho los países? ¿No? Tenemos algunos ejemplos en el caso chileno, el caso mexicano. Aquí ha habido algún intento, algo más tímido, pero un intento al fin, de construir unidades de análisis criminal. O sea, no es sensato creer que la investigación penal puede estar en manos de un abogado como única respuesta estatal. O sea, el fiscal es un abogado, sabe de litigación de penal y procesal penal, pero cuando hay que investigar, ¿no?
una cédula criminal, una organización terrorista, delitos de cuello y corbata complejos de fraude. Bueno, la doctrina, digamos, y la literatura comparada lo que muestran es que se requieren análisis multidisciplinarios, unidades de análisis igualmente multidisciplinarios, donde haya contadores, ingenieros informáticos, economistas, analistas de mercado, psicólogos, sociólogos. Yo creo que esas unidades de análisis criminal son fundamentales si la persecución criminal la queremos hacer de verdad en serio, ¿no? Todavía debería agregar un tercer elemento, Ramón, que tiene que ver con nuestras ciudadanías reclaman una genuina atención a las víctimas de los delitos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora la relación con las víctimas ha sido tremendamente utilitaria. Yo creo que necesitamos repensar el modelo de protección de víctimas en el Estado en general, ¿no? Y si tú me ayudas todavía, yo diría en cuarto lugar, los modelos penitenciarios quedaron rezagados. Creo que hay que volver a intervenir sobre ello porque no estamos generando una resocialización temprana, digamos, ni estamos haciendo un seguimiento efectivo al modo en que tratamos al sujeto, digamos, que comete un delito y cómo lo reintegramos. Yo creo que ahí hemos fracasado en general en América Latina y ese fracaso parte por los sistemas de justicia penal juvenil. Si hacemos trazabilidad y trayectorias criminales nos damos cuenta de que estamos dejando en el desamparo un montón de jóvenes, ¿no? Donde hay otro tipo de políticas que tienen que intervenir para que no haya una carrera criminal en espiral que termine en la cárcel y se reproduce. Y todas estas cosas las sabemos. En ese punto aquí por lo menos tenemos una experiencia muy positiva, que incluso se logró un centro de excelencia durante la gestión del doctor Radamés Jiménez, centro de excelencia para América Latina, ¿no? De lo que es los centros de rehabilitación penitenciaria. Pero eso sigue siendo una parte, digamos, de los internos. Una parte donde hay muy buenos resultados, pero eso debía ser la generalidad. O sea que yo coincido contigo en que ese es un tema que no se puede dejar fuera de la agenda. Completamente. Bueno, Rafael, uno ve lo que ha sido el proceso de reforma, no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica, y básicamente ve los mismos rasgos, ¿no? Sistemas que demandan primero la adecuación de los ordenamientos con la tendencia, la corriente de los derechos humanos, hacer los procesos más garantistas, y también el tema de la eficiencia, ¿no? Cómo responden los sistemas al fenómeno de la delincuencia, ¿no? De la criminalidad, y cómo hacemos la persecución más inteligente y todo esto. Y bueno, y hay algunos de esos institutos que vienen con la reforma. Ramón señalaba el tema de la separación para romper, ¿no? el paradigma inquisitivo que teníamos aquí, producto del Código de Instrucción Criminal francés. Y bueno, vemos la intervención del juez, sobre todo en etapas muy tempranas, como un juez garantista, que es el juez de la instrucción. Pero bueno, algunos de esos institutos, como es el caso de la prisión preventiva, pues uno empieza a ver una peligrosa tendencia de ver institutos que tienen naturaleza estrictamente procesal, instrumental inclusive, con el proceso, a que se erigen como una especie de respuesta a esa desesperación, si se quiere, de algunas sociedades en ver una respuesta rápida del sistema, y hablamos entonces de las penas anticipadas. Y bueno, y eso ha venido incrementando entonces el número de presos preventivos que tenemos en nuestras cárceles, lo cual es un problema mayúsculo. Y también otra de las cosas que uno pues ve es que en definitiva las medidas de coerción parecen quedarse como, bueno, empiezan a perder su sentido, ¿no? Y su naturaleza. Entonces, ese proceso de reforma, pudiéramos decir, o sea, que esas cosas que están pasando, se trata de una involución, se trata de una desviación del sistema. ¿Cómo responder entonces si las respuestas normativas serían las ideales o si, bueno, incluso en el caso nuestro que se dio la reforma en el 2015 para seguir ahondando, vamos a decir, en esa problemática que ya de antemano se venía dando, pero cómo responder frente a esto? Yo diría, Manuel, que tú tenías razón, digamos, el seguir pensando que la respuesta a un mejor sistema de justicia penal
se realiza básica y exclusivamente a partir de reformas legales, yo creo que es un error. O sea, República Dominicana tiene un buen código procesal penal, ¿no? Pero es un código que se parece mucho a varios de los códigos procesales penales de la región. Entonces, los países tienen leyes procesales relativamente parecidas, bastante parecidas. A partir de los 90 casi todos tienen los mismos códigos. Y sin embargo, los países exhiben niveles de respuesta y eficiencia muy distintos en cuanto a la persecución penal. Lo que quiere decir entonces que no es la ley el origen, la fuente o la explicación más relevante en el éxito en la persecución del delito. Y porque hay una conjunción de factores, ¿no? Los mejores indicadores criminales norteamericanos, digamos, de los 90 en adelante, no tienen que ver con ninguna modificación que se haya hecho al Estatuto de la Prisión Preventiva. O sea, los sistemas procesales anglosajones que tuvieron éxito en los modelos de persecución penal en algunos estados en el sistema norteamericano no modificaron un ápice sus códigos procesales penales, ¿no? Entonces, a mí me parece más bien que esto tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Y vuelvo, digamos, sobre lo primero. Yo creo que la profesionalización de los sistemas de persecución penal requieren mejoras en la administración y gestión de los modelos persecutorios. O sea, los ministerios públicos tienen que ser un articulador muy fundamental de lo que es la dirección estratégica de las investigaciones. Y ahí me parece, ¿no?, si tú me apuras, yo creo que los ministerios públicos son un motor y un foco que tenemos que volver a revitalizar. Lo fueron, digamos, con los procesos de reforma iniciales, ¿no? Y yo creo que en muchos países los ministerios públicos sufrieron procesos, digamos, de burocratización. Eran en la dinámica fuerte del impulso reformista, ¿no es cierto? Y luego, claro, con el tiempo se produjeron rezagos, burocratizaciones. Hay que volver a pensar en la manera en que yo logro reactivar la mecánica de persecución penal de los fiscales. Eso probablemente tiene que ver, por un lado, con elementos de selección de recursos humanos, por otro lado, tiene que ver probablemente con mecanismos de incentivo, con sistemas de capacitación, pero también repensar un poco la estructura tradicional de los fiscales. Si uno mira dónde debiera yo instalar unidades de análisis criminal, a mí me parece que son la fiscalía, pero entonces comienzo a pensar en un perfil distinto. Ya no veo la investigación un fiscal o un policía. Lo miro, digamos, con equipos de trabajo, con experiencias profesionales diferenciadas y complementarias. Eso por una parte. Por otro lado, creo que, a ver, si somos sinceros, el tipo de delito que el sistema de justicia penal conoce es aquel que el policía logra detener. Bueno, pero el policía es el eslabón, digamos, menos complejo de toda la cadena de operadores del sistema de justicia penal. Entonces, ¿qué es lo que observamos en América Latina? Que la mayor parte de los delitos que somos capaces de llevar a juzgamiento son los delitos más sencillos. O sea, es el delito contra la propiedad en situación de flagrancia, el microtráfico en situación de flagrancia. Pero hoy día, digamos, todos los expertos van a convenir en que ahí hay una cadena productiva, ¿no?, criminal, que tiene distintas etapas y eslabones, en donde lo que hay es especializaciones, subespecializaciones. Entonces, toda esa sofisticación y complejidad tiene que ser replicada desde el punto de vista institucional, con instituciones fuertes, impermeables a la corrupción, bien instaladas, con fortalezas institucionales, presupuestarias y humanas. Y la policía, por supuesto, que es un actor muy relevante en América Latina para el control de esa criminalidad. Pero entonces tenemos que profesionalizar, cambiar los perfiles, necesitamos policías, digamos, mejor formados. Y yo diría, digamos, que también un desafío de cómo articular un trabajo profesional entre la policía y la fiscalía. Este es un quebradero de cabeza en América Latina. Los fiscales por un lado están acá, los policías por acá, se miran con recelo, ¿no? Y claro, cuesta encontrar un buen modelo en América Latina donde uno diga, mire, aquí tenemos instituciones que trabajan, que confían recíprocamente, que tienen protocolos de actuación. Recuerdo que en la época en que estaba el procurador Radamés se intentó hacer precisamente esto, de generar ciertos acuerdos y protocolos de trabajo, ¿no?, para que la policía entendiera qué es lo que el fiscal necesita y el fiscal entendiera cómo se diseña un modelo de trabajo conjunto con la policía. Esto es clave, yo creo que por ahí va. Vamos a aprovechar, profesor, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Rafael Blanco, un académico, vamos a decir,
que no dimos las credenciales, decano universitario, la Universidad Rafael Alberto Hurtado, una de las universidades más prestigiosas de Chile, y que siempre ha acompañado a República Dominicana en todos estos procesos. Hacíamos referencia, básicamente, tanto Ramón, Manuel y Rafael, a un operador del sistema de justicia fundamental, que es la Policía Nacional. Ahora, en honor a la verdad, nosotros que tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente con la policía, a nuestro paso por la Procuraduría General de la República, y que nos esforzamos para que esas relaciones fueran lo más fluidas posible, un trato, y la verdad que se avanzó bastante, recuerdo que se avanzó bastante, pero ciertamente, y desde que se comenzó a implementar la reforma procesal penal, siendo yo abogado en ejercicio, decía que veía que el único problema que yo entendía que iba, de los problemas fundamentales que iba a afrontar esa reforma, era que un operador del sistema de justicia tan importante como la Policía Nacional, como que permanecía al margen. Sin embargo, el Poder Judicial, que se avanzó bastante, que la asumió, que creó su escuela, y por otro lado, pero con un poco más rezagado, el Ministerio Público, iban muy a la delantera. Lo mismo no se produjo en la Policía Nacional y aún no se ha producido al día de hoy. Se han hecho esfuerzos, se están haciendo esfuerzos, innegablemente, pero todavía faltan una serie de aditamentos para que la reforma procesal penal llegue a la Policía Nacional, que yo digo y sostengo que es un operador fundamental del sistema de justicia penal. Tú lo decías, Rafael, quien primero está, quien primero llega, quien previene, es la Policía Nacional. El Ministerio Público le llega lo que le lleva a la policía. Al sistema, a la justicia le llega lo que le lleva a la policía, lo que elabora la policía. Entonces, si lo que la policía hace, lo que la policía elabora, no está bien estructurado, las pruebas que recopila en cualquier proceso penal, ese proceso está destinado a fracasar. Y todo se debe precisamente a esas debilidades que acusa ese operador tan importante. Y siempre se ha hablado aquí en República Dominicana de producir una reforma a la Policía Nacional. Bueno, ya incluso tenemos una nueva ley, se le cambió el nombre al titular de la Policía Nacional, se le quitó el asunto de jefe, ahora es director, pero es la misma institución, es lo mismo, todo sigue operando de la misma manera. Porque yo siempre digo que deben producirse esos cambios en la policía, pero esos cambios deben ir acompañados no solo de letras, de reglamentos, de leyes, deben ir acompañados de otras cosas, de otros aditamentos. Una Policía Nacional con muchas limitaciones, grandes limitaciones, sobre todo del carácter económico, pocos recursos, mal pagada. Yo considero que un policía debe ser bien pagado. Incluso podemos tener hasta menos policía, pero mejor pagado. Un policía bien pagado vale por 10 policías mal pagados. Entonces te hace mejor el trabajo. De manera que ese es uno de los grandes retos pendientes que tenemos aquí en República Dominicana. Yo digo que a veces somos injustos con la Policía Nacional, porque se vive acabando con la ineficacia de la Policía Nacional. Pero cuando tú ves un pobre policía que anda persiguiendo delincuentes con un revólver, un uniforme y ganando menos de 10,000 pesos, con miles de precariedades, tú dices, bueno, este tipo es un héroe porque expone su vida en pos de realizar su trabajo. Pero eso no se valora. De manera que yo particularmente siempre he abogado porque toda la atención, sin dejar de reconocer que todavía los demás operadores necesitan un relanzamiento, un impulso, un mejoramiento incluso de
de las condiciones de vida de los fiscales, de los propios jueces, pero no nos podemos olvidar de la Policía Nacional. En las reformas policiales, Rafael, que se han producido en América Latina, y tú tienes un ejemplo muy paradigmático, que es el de tu propio país. Carabinero, que es la policía preventiva en Chile, y por otro lado está la policía de investigación, que creo que no depende de Carabinero. Son separados. Son totalmente independientes. Aquí hicimos una propuesta de crear una policía de investigación independiente de la Policía Nacional y más ligada al Ministerio Público, un poco más dependiente del Ministerio Público. Eso está incluso en la ley orgánica del Ministerio Público. Eso lo dejamos plasmado, pero no se ha podido, lamentablemente, no se ha podido concretizar. La experiencia chilena, policía carabinero, policía preventiva, la policía de investigación, que funciona más o menos con el Ministerio Público, pero también independiente del Ministerio Público. ¿Cuál ha sido los niveles de eficacia en términos de combate a la criminalidad y sobre todo la reducción de los niveles de impunidad en materia de criminalidad en tu país, en Chile? Yo diría que la relación entre el Ministerio Público y la policía es una relación compleja, crítica, de muy difícil resolución, y Chile no es la excepción. Ha habido tensiones entre la Fiscalía, digamos, y la policía también desde los orígenes. Hoy mismo hay un conflicto público, digamos, a propósito de una investigación muy relevante en donde se evidencia, digamos, una tensión en la relación y en los roles que la policía y el Ministerio Público deben desarrollar. Pero claro, con presidencia de esto, si uno tuviera, digamos, que evaluar la accionar de la policía y el Ministerio Público de cara a la reforma procesal penal chilena, yo diría que en general las cifras, si uno digamos, de lo que está preocupado es de la eficiencia de la persecución penal, yo creo que las cifras son muy buenas, ¿no? Coloco algunos elementos sobre la mesa. Las investigaciones se han reducido en su tiempo y en su duración en forma muy ostensible, ¿no? El promedio de duración de las investigaciones criminales por parte de la policía en el sistema antiguo, estoy hablando antes del año 2000, eran en promedio 5 o 6 años. Hoy ese promedio, digamos, está en torno a los 8 o 6 meses, y en delitos contra la propiedad más bajos pueden ser en menos de 100 días. O sea, claramente la reducción en los tiempos de duración de las investigaciones y con mayores niveles de transparencia y control, por la misma razón que en República Dominicana se estructuraron audiencias públicas y abiertas, eso permea, airea mucho, digamos, el sistema. En segundo lugar, la población penitenciaria ha crecido enormemente. O sea, y el elemento que es diferenciador entre un periodo y otro es la existencia del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público logró procesar mayor cantidad de causas e ingresar mayor cantidad de población penitenciaria, ¿no? Entonces, un segundo elemento. El tercer elemento es que, efectivamente hubo una disminución de la cantidad de prisiones preventivas, pero un aumento de condena, porcentualmente en forma significativa en determinados delitos, especialmente en delitos contra la propiedad. Hubo mucho éxito en la persecución, sanción, ¿no es cierto?, y ejecución de delitos de ese tipo. Y yo diría que hoy día la migración es hacia, insisto, un modelo de persecución más eficiente y más complejo, con una lógica multidisciplinaria. Hacia allá va. ¿Ha sido útil tener dos policías distintas? Yo creo que sí. A pesar de que en teoría uno diría que ahí se produce una insana competencia a veces en segmentos en que se tocan las competencias, pero yo creo que es útil para los países tener policías de investigación especializada. Porque cuando hay una sola policía que tiene un conjunto de tareas, ¿no?, tanto de orden público como preventivas, de control o migratorias, y además tiene la investigación, el presupuesto tiende a repartirse de un modo en que tiende a perjudicarse el área investigativa. O sea, yo tengo la impresión de que sería deseable para la República Dominicana emigrar hacia un modelo de policía especializada, estable, de investigación, dotada de suficientes recursos como para hacerse cargo de investigaciones complejas. Que una misma persona que es asignada a una tarea de investigación permanezca en ella como un desafío profesional
permanente y no que esté rotando dentro de distintas unidades y que un día, digamos, aparecen temas de control, de prevención y después... O sea, la cantidad de tiempo, de inversión, de recursos que es necesario para potenciar la profesionalización supone, digamos, de que hay una institución que es estable en el tiempo, ¿no? Y que establece vínculos de trabajo, además relativamente predecibles, con el Ministerio Público. Así que estoy completamente de acuerdo, creo que sería deseable migrar a un modelo de policía especializada. Ahí entonces, Rafael, identificamos otro punto de esa agenda que tú señalabas hace un rato, porque evidentemente uno de los, a mí me pasa recientemente que he estado leyendo algunos estudios sobre el sistema de justicia penal en República Dominicana, y de pronto, luego de leer muchas páginas, lo que me digo, pero ¿y dónde está la policía? O sea, hay muchos datos sobre los fiscales, datos sobre la justicia, datos sobre la defensa pública, y entonces llama la atención que no haya cifras, no haya, es como si fuera un actor fantasma. Entonces, puede ser que de ese actor fantasma dependa la mayoría de las decisiones. Entonces, eso es un tema que muchos dicen, los que estudian las cifras en el sistema de justicia, es que debemos evolucionar a lo que se ha logrado en la economía. Los bancos centrales, los ministerios de economía, producen cifras que todo el mundo escucha, este es el índice, estos son los datos, y muy poca gente, aparte, lo que se puede generar son debates, pero hay un cierto nivel de certidumbre acerca de que esos son los datos. Y el problema del sistema de justicia es que muchas veces, bueno, el sistema de justicia gestiona conflictos, y los conflictos están rodeados de emotividades, de verdaderos dramas, y eso lleva muchas veces a que nos olvidemos de contar, que nos olvidemos de llevar esas cifras. Pero ciertamente ese es un tema, creo que muy relevante a los fines de la policía. Yo quería no dejar de lado otro actor que también es muy importante. El doctor Juan Manuel Pellerano Gómez escribió hace mucho algún artículo donde decía la defensa penal tenía que ser integral, oportuna, técnica. Entonces, y decía eso en un momento en el cual aquí lo que existía era la función del abogado de oficio. Le dice mi amigo Eduardo Jorge que ni era abogado ni tenía oficio. Una exageración de él, pero que ciertamente tenía tuvo un gran impacto en términos de señalar que, bueno, no por el abogado de oficio, sino por cómo estaba esa solución legalmente prevista. En un artículo del Código de Instrucción Criminal, ya en la fase de juicio, al juez le correspondía, cuando iba a convocar al juicio, llamar al preso, no digo al imputado porque era el preso, porque todo el que era imputado tenía que estar preso, y decirle, mire, voy a convocar a juicio, por casualidad usted tiene abogado. Eso hoy en día no existe. Hoy en día tenemos una defensa pública oportuna. Por supuesto, ese tipo de cosas, cuando se evalúa la reforma procesal penal, no se toma en cuenta. Se siente como que es un fracaso. No, hoy en día las personas tienen acceso a una defensa pública oportuna, a una defensa pública técnica, a una defensa técnica además adecuada. ¿Cuál es el reto que tienen esas defensas públicas en América Latina? Y otra cosa más importante, ¿pueden aprender otro operador tan importante como el Ministerio Público de ese, digamos, de ese espacio que han ocupado los miembros de la defensa pública? Porque hay muchos fiscales y pocos defensores, pero cuando uno analiza la cantidad de casos o la carga de trabajo de uno y otro, también podría decir que tal vez si un día amanecemos con que los defensores sean fiscales, los fiscales defensores, tal vez las cosas pudieran estar mejor. No sé si estoy exagerando, pero me gustaría saber tu reflexión. A ver, yo creo que lo primero es que hay que constatar que efectivamente lo que tú dices, Ramón, es cierto. Ustedes tienen una institución, un modelo de defensa penal pública que a mí me parece que es de los modelos que uno puede mirar en América Latina, ¿no? Por varias razones. Yo creo primero por una
A ver, lo voy a decir, digamos, con franqueza, por una conducción político-institucional que es muy notable. Yo creo que Laura Hernández, ya que hemos mencionado varios actores del sistema de justicia penal que han ido construyendo y aportando, yo creo que ella ha sido clave en la consolidación del modelo de justicia y de consolidación de la Defensoría Penal. Precedida por mi querida amiga, la profesora Rosalía Sosa. Y antes Rosalía Sosa, tuvo un rol, que jugó un rol fundamental al inicio, y luego la consolidación del modelo con Laura. Yo creo que ahí hay un activo, ¿no es cierto?, que hay que reconocer. Y que por lo tanto logra instalar un sistema primero bajo, digamos, el eje del Poder Judicial y luego transitando hacia un modelo de autonomía, que yo creo que lo que hoy día hace es que si cualquiera de nosotros fuera injustamente acusado de un ilícito, uno diría, mira, aquí era un defensor público, porque han exhibido tal nivel de consolidación y éxito que uno se siente muy cómodo cuando uno viene a República Dominicana y dice, bueno, si soy injustamente, digamos, imputado por algo, la verdad es que ahí hay defensores penales públicos muy notables, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno. Pero eso tiene una doble faz que rara vez se identifica. El hecho de tener una buena defensoría penal no solo significa que sirvo bien ese conjunto de pretensiones y de derechos, ¿no?, de el principio de inocencia, ¿no?, de tener un sistema equilibrado, un modelo de justicia que respeta el debido proceso, los derechos y garantías. Esto que, digamos, muchas veces es tan incomprendido. O sea, ¿por qué tenemos que tener un modelo con buenos defensores penales? Y bueno, para servir los derechos y garantías que nos comprometimos a honrar en nuestras constituciones y en nuestra ley. Y cada vez que condenamos a un inocente y ese hecho queda de manifiesto, todo el público rasga vestiduras, digamos, y ahí se acuerda lo importante que es que tengamos sistemas de defensa penal robustos y bien encaminados. Pero además, y aquí agrego lo segundo, una buena defensa penal es absolutamente fundamental para que el sistema de persecución penal mejore. Porque un policía y un fiscal van a tener muchos menos incentivos de trabajar bien para ir a una audiencia preparados si en esa audiencia se encuentran con un defensor de mala calidad. O sea, es evidente que un defensor activo, como lo tiene República Dominicana, defensores, digamos, bien formados, que generan un estándar, ¿no?, muy alto en la calidad del litigio, en la producción de material y de información, lo que genera como contrapartida es un fiscal que sabe que tiene que ir preparado porque tiene al frente a un defensor que le va a hacer cuesta arriba su trabajo. Y cuando un fiscal percibe la atención y la exigencia que un defensor le coloca en la audiencia, ese fiscal inmediatamente le genera esa misma atención y exigencia al policía. Y le dice, usted no me puede proporcionar información de mala calidad porque yo voy a ir a litigar contra un sujeto que va a descubrir que esta es una información de mala calidad. Entonces, mejora la cadena productiva y de información cuando yo tengo un buen defensor. Si tengo un mal defensor, toda la cadena productiva se deteriora porque el estándar de exigencia empieza a ser cada vez menor. Así que a mí me parece que ahí hay que preservar eso. ¿Cuál es el desafío? Seguir robusteciendo la defensa, dotarla de mayores recursos para que uno siga sosteniendo, digamos, que efectivamente República Dominicana exhibe de los modelos de defensa más interesantes de América Latina. Bueno, hay que decir que ciertamente la defensa ha asumido, pues, yo creo que con mucho ahínco lo que es su rol en el sistema, y hay que felicitar en ese caso a Laura que realmente ha hecho un gran trabajo. Pero siempre vamos a un tema también que siempre está presente en países como este, ¿no?, donde los presupuestos pues siempre son precarios. Entonces, una de las quejas de la defensa es el congestionamiento. Y eso no es algo que únicamente va pues a la defensa. También el Ministerio Público se queja de que el presupuesto no es suficiente, y naturalmente el Poder Judicial también, y ni hablar de la policía, los bajos ingresos policiales, todo esto. Entonces, tenemos esa realidad, tema del presupuesto, y bueno, y tenemos entonces las exigencias. ¿Cómo maniobrar esto? O sea, este desequilibrio que vemos, sobre todo cuando los retos que hay, pues son retos que están ahí y que el sistema brega con lo que es su materia prima, son las personas, los seres humanos que van a un sistema de enjuiciamiento y que están exigiendo que el juicio sea rápido, víctimas que también lo exigen, pero también la sociedad que espera una respuesta contundente del sistema de justicia frente al fenómeno de la criminalidad. Yo creo que este es un punto bien neurálgico
como bien tú apuntas, Manuel, y creo que tal vez, sin ánimo de que me declaren persona non grata en este país que yo, digamos, respeto y amo desde que llego a fines de los 90. No sería el primer intento. No sería el primer intento. Yo creo que la institucionalidad dominicana le hace falta probablemente construir un espacio institucional donde yo pueda monitorear de un modo razonablemente independiente, neutral, ¿no? Me refiero a neutral de los operadores, el modo en que el sistema de justicia penal está funcionando, si está funcionando bien, si está funcionando mal, si la información que produce es suficiente, es confiable, es de calidad, si lo que se requiere son más recursos o es modificación de sus modelos de gestión y de administración. A lo mejor el problema no es más plata, es una mejor inversión de los recursos que ya se tienen, porque claro, como tú bien dices, todos bregan por mayores recursos. Normalmente en otros países uno dice, bueno, ese espacio institucional lo cumplen 2 ministerios de justicia, ¿no? Las secretarías de justicia, que tienen básicamente a su cargo el diseño de las políticas públicas del sector justicia y dentro del sector justicia penal. Y claro, eso no es tarea necesariamente de las secretarías de Interior o ministerios del Interior o de Seguridad, porque están preocupados básicamente de una parte de esa mirada. Y si uno tuviera que mirar la estructura institucional de República Dominicana, uno diría, bueno, eso lo puede eventualmente tomar como desafío la Procuraduría General de la República. Pero al estar la labor de persecución dentro de la Procuraduría, esa fuerza, digamos, que tiene la tarea de persecución es tan intensa que desdibuja esta otra mirada, digamos, más general. Entonces, yo creo que al Estado le falta lo que en algún momento se intentó suplir con la existencia de un comisionado de reforma y modernización de la justicia. Y como ustedes bien analizaban al inicio, ese es el origen de la mayor parte de las reformas que hasta el día de hoy estamos implementando, modificando y mejorando. Este era como el cerebro operativo de todo lo que fue el diseño y consenso de el mapa de cosas que había que hacer en República Dominicana. Entonces, me parece que habría que volver a pensar cuál es el espacio institucional dentro del Estado donde yo pueda hacer una discusión sistemática en el tiempo, análisis y evaluaciones que no sean, por supuesto, sesgados y que digan, mire, sí necesitamos recursos, pero aquí no se necesitan más recursos, sino cambios en las estructuras organizacionales, de gestión, de administración. Yo creo que falta ese mapeo que yo creo que es necesario para seguir viendo dónde invertimos para mejorar los modelos de justicia penal. Bien, vamos a hacer una última pausa y en el próximo segmento recapitularemos sobre el tema. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente. Bueno, la verdad es que una hora para tratar estos temas con el profesor Rafael Blanco es muy poco tiempo. Pero como el profesor viene con cierta frecuencia a República Dominicana, vamos a hacer con él lo que hacemos con la mayoría de los invitados, aquí principalmente, que lo emplazamos para que en una próxima oportunidad nos acompañe y poder seguir abordando estos temas que son tan importantes, que tienen tanta trascendencia y tanto impacto en la vida institucional de nuestro país, y yo diría de todos los países latinoamericanos, que estamos en proceso de construcción de instituciones, si se quiere. Ciertamente, lo que ha planteado el profesor Rafael Blanco, el sistema de justicia penal, que es donde estamos, hay que reenfocarlo, sobre todo operadores tan importantes como Policía Nacional, una mirada hacia el Ministerio Público, al propio Poder Judicial, y el último eslabón de la justicia penal, que lo es el sistema penitenciario, que también tú hacías referencia. Y se inició un proceso de reforma carcelaria en República Dominicana,
que tal y como decía Ramón, incluso fue tomado como referencia por Naciones Unidas y creo que todavía opera en República Dominicana un centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esto conlleva mucha voluntad política para llevarlo, para impulsarlo y también recursos económicos. Entonces, las sociedades en sentido general, pero más las sociedades latinoamericanas, son muy dadas a olvidar al individuo que delinque. Ya se considera una escoria, un individuo apartado de la sociedad y obviamente los políticos no le interesa mucho tampoco, porque como no le interesa a la sociedad tampoco le interesa porque no es capital político bregar con presos. Se han intentado muchos modelos, incluso yo recuerdo que siendo procurador, creo que Ramón me acompañó, en Chile tuve la oportunidad de visitar varias cárceles, porque en Chile se comenzó a implementar, no sé en qué iría, un sistema de concesionar las cárceles concesionadas, que en principio parecía interesante, pero que cuando nosotros analizamos, la República Dominicana económicamente no estaba en condiciones de asumir ese modelo de cárceles concesionadas, que es muy frecuente en los Estados Unidos, claro, en muchos países europeos. Eso funciona con opera como una especie de empresa. Hay grandes corporaciones que se dedican a ese tipo de emprendimiento, de manejo de cárceles. Y el Estado lo que hace es que paga por esa cárcel. Nosotros creamos una especie de modelo híbrido en el sentido de que copiamos buenas experiencias de diferentes puntos del mundo y de acuerdo con las particularidades propias de nosotros, República Dominicana, creamos lo que se llamó o lo que se llama el nuevo modelo penitenciario. Y la verdad es, yo no sé realmente cómo está funcionando, pero las mediciones que se hacían de los niveles de reincidencia eran muy satisfactorias en términos del funcionamiento y de los resultados. Hablábamos que la reincidencia de los individuos que pasaban por el nuevo modelo penitenciario era de menos de un 5% en esa época, los que volvían a reincidir en los delitos. Lo que hablaba muy bien y nosotros siempre decíamos que con esto podíamos reducir el círculo vicioso de la criminalidad. El individuo que sale de la cárcel, que vuelve a delinquir, que vuelve a la cárcel y que vuelve, sale y vuelve a delinquir. Incluso con mayores perfeccionamientos y mayores niveles de adiestramiento para cometer los crímenes y los delitos. De manera que ese eslabón de la justicia penal que yo pude constatar que no solamente he olvidado en América Latina y en el caso específico de la Universidad, no, que yo visité cárceles casi en toda parte del mundo, y estuve en cárceles en China, en Corea, en Japón, en Europa, por varios países. Y es la misma situación, claro, con matices diferentes, y de América Latina ni se diga. Ni se diga, la realidad de las cárceles latinoamericanas es terrible en casi todos los países latinoamericanos. De manera que yo pienso que una reforma de todos del sistema de justicia penal tiene que ser necesariamente una reforma integral, que no desligue a ninguno de estos aspectos. Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública y cárceles, el sistema penitenciario. No sé cómo ha ido en Chile, cómo ha ido funcionando. La verdad que la experiencia que vimos de las cárceles nos pareció interesante. Lo único que la República Dominicana económicamente no estaba en condiciones de abordar el tema de las cárceles concesionadas porque entendíamos que los costos eran muy altos y no estaba en condiciones de asumirlo. No sé cómo
ha ido funcionando eso allá? A ver, yo me atrevería a decir que el enfoque de reforma al sistema carcelario y penitenciario pasa por varios elementos, ¿no? Pero si uno tuviera que destacar algunos, uno diría, mire, lo primero que hay que tratar de evitar es la cárcel. O sea, porque ahí también detrás de eso, digamos, se esconde, como ustedes bien dicen, un cierto circuito. Y para evitar llegar a la cárcel significa que yo tengo que interrumpir las trayectorias criminales con anterioridad. Y ese es un trabajo fuerte sobre población vulnerable, ese es un trabajo fuerte sobre la dinámica de población infanto-juvenil, digamos, que merece tener un sistema de justicia penal adolescente que entienda que la restricción de libertad debe ser una excepción para los efectos de poder efectivamente reinsertar prontamente. Y si uno mira en América Latina los presupuestos invertidos en trabajos, digamos, de naturaleza social, ¿no? En políticas sociales, en el ámbito juvenil, la verdad son muy escasos. Y yo creo que ahí hay una primera intervención. Una segunda tiene que ver con el modelo penitenciario, y yo creo que el modelo penitenciario tenemos que separarlo. Uno es el sistema de custodia y seguridad, y otro el sistema de resocialización y readaptación. Y yo creo que ahí, digamos, también fracasamos, porque normalmente le entregamos a un mismo órgano penitenciario de resguardo, ¿no? Policial, labores de reinserción social, ¿no? Yo creo que hay que separar un poco el modelo inglés. Estoy pensando en un modelo que diferencia perfiles profesionales, instituciones. Una es el que tiene el resguardo perimetral, por así decirlo, y la seguridad, y otra es la que tiene que ver con el trabajo de reincorporación de la persona privada de libertad a la comunidad. Ahí hay una segunda cuestión. Y una tercera tiene que ver con modelos de reintegración social paulatinas que requieren de un esfuerzo. Y eso me refiero a la relocalización laboral, porque cuando uno cumple su condena, el estigma, ¿no?, y el antecedente hace que muchas veces estas personas se vean envueltas en un circuito de posibilidades muy reducido. Entonces, claro, mientras estoy allí, el trabajo no solo consiste en custodiarlo, sino en ver cómo lo preparo para su reincorporación una vez que cumple el modelo de condena. Y por eso me parece que, tal como usted bien lo decía, los modelos de cumplimiento alternativo de condena, ¿no?, exhiben en América Latina en general mejores rendimientos en términos de evitar carreras criminales que las que exhiben los sistemas de encierro tradicionales. Y yo creo que hay que repensar todo el modelo penitenciario que hoy día tenemos. Bien, profesor, la verdad que para nosotros ha sido un placer. El tiempo nos voló, no nos dimos cuenta cuando pasó la hora, pero les reiteramos, queda emplazado en una próxima oportunidad para que sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias, profesor. Encantado de haber estado con ustedes.